Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en TikTok, Twitter e Instagram como @Entiende tu Salud. Hoy os traigo un episodio diferente, porque es una entrevista que hice desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, porque soy el actual coordinador de salud pública, a Pedro Gullón, epidemiólogo social y médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Pedro realizó su doctorado en la Universidad de Alcalá y también ha investigado en la Escuela de Salud Pública de Drexel Dornsife en Filadelfia y ha sido profesor de epidemiología y salud pública en los campos de Madrid de St. Louis University y del New York University, y además es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y autor del libro Epidemiocracia junto con Javier Padilla, que nombraremos un par de veces durante la charla. Hemos hablado de epidemias, pandemias, futuros problemas de salud pública, cuáles son los principales retos, los principales aprendizajes que hemos sacado a raíz de esta pandemia que hemos vivido, y en conjunto puedo decirte que ha quedado una charla estupenda. Te recomiendo muchísimo quedarte hasta el final. Tras esta breve introducción, os dejo con la entrevista con el doctor Pedro Gullón. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme. Antes de todo, algunas definiciones que creo importantes. Epidemia, endemia, pandemia. ¿Nos podrías aclarar un poco estos conceptos? Bueno, en realidad, sobre todo, mientras no conjamos lo de no sé qué es la nueva pandemia del siglo XXI, yo me quedo ya contento con eso, ¿no? Pero en realidad casi todo lo que se está definiendo es como una enfermedad está dentro de los valores que son esperables para esa población. Si está dentro de los valores esperables y es una enfermedad que normalmente se muestra en esa población, podríamos hablar de endemia. Si hablamos de unos valores que son anormalmente raros en una población, hablamos de epidemia. Y esto, cuando se extiende geográficamente, cuando tenemos transmisión por más de un continente y además hay demostrada transmisión dentro de esos continentes, ya podemos hablar de pandemia. Pero estamos hablando, esos tres conceptos te están hablando de la situación de cómo está una enfermedad en relación a su situación normal o anormal. Exacto. ¿Y actualmente hay alguna pandemia o...? Bueno, una cosa es las pandemias intentan tener ese estado de oficialidad a base de que se puede dar, ¿no? De que hay organismos que pueden decir, bueno, esto se ha convertido en una pandemia, ¿no? Cuando en realidad es una definición que no, o una palabra que no tiene por qué hablar de la gravedad de la misma o de otra forma. Ahora mismo, pues todavía seguimos sumidos, ¿no?, en la emergencia del COVID, con transmisión de una enfermedad que era nueva hasta hace muy poco y que tenemos transmisión por los 5 continentes y con transmisiones muy altas. Así que eso es como yo creo la definición más clara de pandemia, ¿no? Sobre todo con enfermedades infecciosas. Luego hay gente que lo puede intentar extender a enfermedades que tienen transmisión mundial y que antes no la tenían, como por ejemplo la obesidad según va creciendo, o problemas de salud mental que crecen en función de en relación a lo que tenían antes y que afecta también a los 5 continentes, pero es complicado de definir. Normalmente estos esquemas están todos pensados para enfermedades infecciosas. Vale, sí, es verdad que normalmente solemos tener en la cabeza solo enfermedades infecciosas, pero como dices tú, en realidad se puede extrapolar a... Vale, y ahora que has introducido el tema del COVID, en tu libro de Epidemiocracia con Javier Padilla, creo que habláis sobre el tema de que aunque todo esto es multifactorial, podría preverse que iba a ocurrir una pandemia como la que ha ocurrido. ¿Podríamos decir que tarde o temprano hubiera pasado esto? Sí, si no es esta será otra, ¿no? O sea, esto es una cosa que Fernando Simón solía decir mucho, como más o menos la media por la cual tenemos una pandemia son unos 30 años, ¿no? Con perspectiva histórica, que son una pandemia cada 30 años. Vamos a coger, si cogemos una visión ya no de 30, sino de 20 años, lo que es el siglo XXI, y echamos la vista atrás, empezamos con el SARS-CoV-1, con el primer SARS, ¿no? A principios del siglo XX, 2003. Luego tenemos la gripe A en 2009. El ébola que llegó a estar extendido por varios continentes, aunque una enfermedad con picos de epidemia en países de África. El MERS, que era otro coronavirus.
y ahora estamos en COVID-19, ¿no? O sea, es una cantidad de enfermedades infecciosas con mucha variedad, porque son de diferentes tipos, es verdad que hay una predominancia de coronavirus, pero de diferentes tipos que se han extendido por los 5 continentes. Eso nos tiene que hacer pensar en qué está pasando, o sea, qué condiciones hay para que en el siglo XXI esos procesos de diversidad de enfermedades se estén acelerando, ¿no? O sea, parece que hay más posibilidades de que tengamos enfermedades con potencial pandémico. No significa que va a haber una pandemia igual que el COVID cada X años, pero que hay enfermedades con ese potencial de convertirse en pandemias. Y nosotros en Epidemiocracia hablamos como de 3 condiciones que son como el sustrato, ¿no? Como lo que das a una planta para crecer, el sustrato para que haya epidemias, que son 3 principalmente. El primero, la invasión de ecosistemas, produce unas interacciones entre ser humano y naturaleza que no se producían de la misma forma antes, ¿no? Si de repente invadimos las zonas que están de árboles en China, pues los animales que hay es probable que tengan contacto con el ser humano y hay una posibilidad de salto zoonótico. En ese primer grupo también podemos meter lo que está pasando, por ejemplo, con la gripe aviar. Tenemos granjas muy grandes donde se acumulan muchísimos animales y la posibilidad de que cuando un animal tenga una infección se transmita a miles y miles y miles de aves y que entre ellas pueda producirse un salto genético que dé posibilidad de contagio al ser humano es muy alta, ¿no? Entonces es el primer grupo. Las interacciones entre ser humano y naturaleza que han ido cambiando en los últimos con una perspectiva a lo mejor de 50 años, 40 años, 30 años. El segundo es que cuando se produce encima una enfermedad de este tipo, una enfermedad con potencial pandémico, se expande de forma rapidísima. Tenemos una conectividad global cada vez más alta. Hace falta más que ver los datos de los viajes en avión o lo que sea para ver que en los últimos 20, 30 años la conectividad del mundo es todavía más alta, ¿no? Con la globalización. Total, que un caso que se origina en China, cuando quieres intentar definirlo, es muy probable que lo tengas ya en otra parte del mundo. Eso hace que las enfermedades se puedan transmitir mucho más rápido. Y el tercero es que, sobre todo desde la crisis de 2008, ha habido un debilitamiento de los sistemas públicos en muchos estados. No solo en España, sino en otros países. Con lo cual, cuando ya llega encima la epidemia, la posibilidad de responder temprano, la posibilidad de tener herramientas para responder a esa pandemia son más débiles que antes, ¿no? Entonces son elementos que nos hacen ver que en el siglo XXI estas son las condiciones que hacen que quizás esto se esté acelerando de forma un poquito más alta de lo que pasaba en anteriores periodos. Porque antes de meternos en estos factores, sí es un hecho demostrado que el tiempo de latencia entre pandemias se está acortando. Es un artículo que se publicó muy, muy, muy interesante y que nosotros mencionamos en el libro, es que hay un fenómeno en el cual seguramente se hablen mucho los profesores de epidemiología en clase, que se conoce como la transición epidemiológica, que es como en los últimos siglos y según vamos entrando esos años, ya no morimos tanto de enfermedades infecciosas, sino que morimos de enfermedades crónicas. Enfermedades infecciosas han pasado de ser la primera causa de muerte y ahora, según el país, pues estamos entre cardiovasculares y cáncer, pero que son la mayor carga de mortalidad de estas enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero, sin embargo, los últimos 20, 30 años, lo que se ha producido es un aumento de brotes de enfermedad infecciosa, que no tiene por qué ser un súper aumento de mortalidad, pero un aumento de brotes de enfermedad infecciosa y, sobre todo, con más variabilidad, que se producen brotes de enfermedades nuevas. Lo que está diciendo es que hay un caldo de cultivo que hace que surjan enfermedades infecciosas nuevas emergentes o reemergentes, ¿no? Enfermedades que no tenían aparición en un lugar y que de repente aparecen en otro. No significa que vayan a convertirse, ¿no?, como la principal causa de muerte, pero nos está diciendo algo por ahí que sí que está demostrado. Y también con Javier, en relación al tema de los sistemas sanitarios públicos, creo que introducíais, creo que no es en vuestro libro, creo que lo leí en una entrevista de un periódico digital, el tema de Public Health New Deal. ¿Nos podrías introducir un poco esto? Este concepto, ¿no? Esto viene pues, no es un ar de super originalidad, sino que hay un concepto que es de Green New Deal, que es un concepto que se utiliza mucho como un pacto verde, que empezó en Estados Unidos con políticas como Alexandra Ocasio-Cortez y que ya en Europa ha establecido, y de hecho pues la Comisión Europea tiene su Green New Deal como un pacto verde para intentar aunar las mayores fuerzas para mitigar los efectos del cambio climático. Y entonces en este mismo, Javier una vez me comentó que a él le gustaba la idea de pensar en pactos por la salud pública, no como si fuese un pacto de Estado por la salud pública, sino en plan, vamos a pensar qué salud pública queremos y bajo qué principios.
Entonces dijimos, ¿por qué no metemos esto la parte final del libro, la parte más propositiva? Y os menciono en alguna entrevista. Es de lo que menos ha calado me has pedido la pregunta porque es de lo que menos del libro ha calado y es unas cosas que quizá nos interesaba más a nosotros, que es verdad, bueno, te hemos aquí dado como toda reflexión sobre cómo surgen las pandemias, cosas que se pueden hacer, que se han hecho con el COVID, qué no, qué tal. Bueno, pero mirando a futuro, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque al final nos hemos quedado con necesitamos más recursos en salud pública. Y está muy bien, los servicios de salud pública están totalmente raquíticos. Hay muy pocos epidemiólogos de campo, hay muy pocas personas dedicadas a promoción de la salud, pero ¿queremos solo dinero o qué es lo que queremos? ¿Qué queremos hacer con la salud pública? Si digo que los determinantes de la salud son múltiples, multifactoriales y que tienen que ver con lo social, lo laboral, lo urbano, pues necesitamos también herramientas de salud pública que nos permitan actuar a esos niveles. Y eso requiere que quizá refundemos la salud pública de alguna forma bajo esos principios, ¿no? Y que hagamos acciones intersectoriales, multisectoriales, que no nos quedemos solo en, bueno, vamos a los servicios que ya tenemos, a dotarles de más recursos, ¿no? Que le demos una vuelta. En ese sentido pensamos en que podía haber como un Public Health New Deal. ¿Y qué acciones concretas para mejorar la salud pública? Te dicen, toma, te doy este dinero. Pues, ¿dónde invertirías este dinero? ¿En cosas concretas? Mira, lo primero que haría antes de algo concreto sería intentar iniciar un proceso para ver con más agentes cómo se puede concretar, ¿no? Que no solo venga de los profes de salud pública o los expertos de salud pública, porque tenemos una visión también bastante parcial, ¿no? de lo que podemos hacer. Si, aún así, si me dan a mí el dinero y dices con esta visión parcial, ¿qué es lo que quieres hacer? Por no eludir la pregunta, yo creo que lo principal es intentar crear mecanismos y agencias o funciones que puedan funcionar de manera independiente con dinero y que puedan actuar con esa salud pública más intersectorial, ¿no? Que pueda existir una mesa común, por ejemplo, de diálogo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad, donde se evalúen los efectos de la precariedad en salud como último informe que salió, pero que esto vaya saliendo así y que las propuestas vengan de profesionales sanitarios, de profesionales de salud pública y de otros sectores para intentar mejorar, ¿no? Crear estructuras que sean estables en el tiempo y que tengan la financiación suficiente para ello. Creo que en ese sentido hay como una cosilla que lleva pendiente desde el año 2011, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, que ha parecido que en algunos momentos iba a salir, que no iba a salir, y ahora parece que sale, pero se ha quedado otra vez parada y ya no sé si se acaba la legislatura sin ella y yo tengo muy poca fe de que salga, ¿no? Pero me refiero a estructuras tipo esa, ¿no? Estructuras estables que nos permitan manejar salud pública con independencia y con criterio. Uh-huh. Vale. Y en relación a los sistemas de salud público, ¿nos podrías dar algunas pinceladas de cómo un sistema público puede favorecer el hecho de luchar contra las epidemias? Y también, no sé si quieres introducir el tema de la cobertura universal, bueno, la falta de, ¿no? Sí, mira, pues quizá por ahí voy a empezar, ¿no? Por la universalidad del sistema sanitario, que es una tarea como una característica propia del sistema sanitario español, pero que queda después, como siempre, como la tarea de terminar de convertirla en universal. Y para ello, la OMS, cuando habla de universalidad de los sistemas sanitarios, no solo se queda en la población cubierta, que es lo que solemos pensar, ¿no? El sistema sanitario español es casi universal porque en el fondo deja muy poca bolsa de población fuera, pero por ejemplo, gente que se va 3 meses fuera, los inmigrantes indocumentados necesitan el padrón y eso ya es una forma de barrera que se está poniendo. Pero es solo una de las dimensiones. Una de las dimensiones que tiene el sistema sanitario como universal es solo la población que está cubierta. Pero hay otras 2 dimensiones, otros 2 ejes en los que podemos estudiar. El segundo, que no es la población que está cubierta, es qué prestaciones tenemos cubiertas. Y el tercero, cuánto dinero está cubierto, ¿no? Qué protección económica ofrece el sistema sanitario. Y sobre todo en la protección económica, los copagos no son especialmente altos, pero bueno, podría mejorarse algo por ese lado. Sin embargo, la parte de prestaciones que están cubiertas es quizá la parte que hay más para avanzar dentro de la universalidad del sistema sanitario. Que el sistema sanitario español no tenga financiada bien, por ejemplo, la salud dental, la ortopedia o la salud mental, que se queda bastante pobre, ¿no? Para atender a la demanda creciente de la población. Creo que son cosas para avanzar a universalidad que son tremendamente importantes en cuanto a si piensas que cualquier persona me preguntas, bueno, ¿y qué es lo que te genera más estrés dentro del sistema sanitario? Es que no puedo ir al dentista,
es que hay mucha lista en salud mental y encima pues cubre algunas cosas y otras no, es que no puedo pagar una silla de ruedas. Todos esos elementos de qué cobertura tenemos, ¿no? Ya no solo qué población, sino qué servicios cubrimos, es quizá donde tenemos más para avanzar. Y volviendo a qué puede hacer un sistema sanitario frente a las epidemias, hay una cosa que decíamos mucho en el libro y que es una palabra que es tremendamente horrible por la humanidad que es, pero que es la palabra de la resiliencia de los sistemas sanitarios. Vamos a llamarlo mejor adaptabilidad, ¿no? La capacidad que puede tener un sistema sanitario de adaptarse ante circunstancias que son extremas, ¿no? O sea, ya sabemos que van a ocurrir en los próximos años, ¿no? La posibilidad que ocurra una pandemia con este susto, o que puedan ocurrir eventos diferentes en salud. Ya estamos hablando de que puede haber picos de mortalidad muy altos en épocas de verano por las olas de calor debido al cambio climático, o que pueden ocurrir eventos, o la gripe, que la gripe ocurre todos los años y ahí nos da igual. O sea, que como de repente la gripe ocurre todos los años y ya está. Y verdaderamente tendríamos que tener una posibilidad de adaptar los servicios sanitarios a las circunstancias según van ocurriendo. Ha habido como un elemento que se nos olvidó mucho de primera ola que iba en este sentido, que era cómo los hospitales, cuando de repente llegó una demanda, dijeron, bueno, pues podemos convertir toda esta planta, la convertimos en UCI. Todo eso se hizo bajo un estrés enorme, con los profesionales que lo dieron todo y no sabían ni siquiera cómo hacerlo. Pero en ello hay como una especie de raíz de esto bien organizado y bien hecho, es decir, sin que sea a coste de todos los profesionales, por la capacidad de un servicio poderse reconvertir ante una demanda que sabemos con anterioridad, porque los ingresos por gripe más o menos los podemos prever sabiendo cómo va la curva de contagios de gripe con vigilancia centinela. Bueno, pues podemos adaptar un poco los servicios para esa demanda que pueda haber creciente. Es una de las formas en las que los sistemas sanitarios pueden adaptarse a amenazas que quizá no son tan conocidas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el sistema sanitario puede responder hasta donde puede responder. No podemos intentar cargar sobre el sistema sanitario la responsabilidad de atajar todo lo que tiene que ver con una pandemia, ¿no? Si de repente, por ejemplo, la gente que trabaja en hostelería se está contagiando mucho más porque son sitios donde va mucha gente, tienes contacto con diferente gente, no podemos como cerrar los ojos a ello y que todo vaya al sistema sanitario porque el sistema sanitario es capaz de absorber todo. No. O sea, quiero decir, para la actuación de las pandemias tienes que ver dónde están las causas, tienes que interactuar para que la demanda no sea eternamente creciente. ¿Y crees que ha habido algún país en concreto que haya reaccionado especialmente bien o... Cambio la pregunta, ¿algún sistema sanitario que sea especialmente adaptable, por no decir resiliente? No, no, creo que no. Creo que ha habido países donde ha habido momentos de la pandemia que han tenido unas características propias que las ha favorecido mucho, otros que tienen características propias que podían haber aprovechado mejor y no han aprovechado, y otros que se han aprovechado a medias, bueno, y han conseguido algunos éxitos, ¿no? No todo es malo. Pero creo que nadie tenía como en esos planes de contingencia, por decirlo de alguna forma, previsto una demanda tan creciente. Hay un caso muy singular que es el de Alemania. Alemania tiene por la propia característica de su sistema sanitario, que se basa en diferentes seguros públicos, pero que en el fondo van compitiendo entre sí para obtener clientes, siempre tienen como un exceso de camas. ¿Por qué? Por si acaso captan gente, porque si captan gente para su seguro necesitan tener camas suficientes para ello. Y tienen siempre un exceso de camas del cual se quejaban y eran unas razones por el cual el sistema sanitario de Alemania era de los más ineficientes. Pero eso es porque cuando tuve un aumento de demanda bestial, de repente no tenía una falta de camas UCI. No hubo un estrés de UCI en camas en Alemania, como si, por ejemplo, tuvimos en países como España. Y España, en lugar de decir, bueno, nosotros no podemos dar esa respuesta porque tenemos un sistema sanitario diferente, más estilo Sistema Nacional de Salud, no más estilo como el National Health Service de Reino Unido, nuestra potencia no está en tener camas de sobra porque tenemos diferentes proveedores que compiten por clientes, sino que lo nuestro es más universalista y tenemos una atención primaria fuerte. Bueno, pues vamos a chutar a la atención primaria y vamos a intentar, por ejemplo, hacer la mayor atención domiciliaria dando recursos a los médicos de atención primaria. Y la respuesta que dimos nosotros la intentamos dar como si fuésemos Alemania, en lugar de pensar que somos España, ¿no? Y que tenemos un sistema sanitario con unas características propias. Esto ha cambiado mucho a lo largo de la pandemia, ¿no? Esto sobre todo es
pensando mucho en primera ola, y después ha habido como destellos, ¿no? En algunos lugares donde sí que se ha dado mucha libertad a centros de atención primaria, donde hay algunas experiencias muy rescatables de atención domiciliaria, de atención longitudinal, aprovechando un poco las características que puede tener España. Pero bueno, yo creo que en general nadie estaba bien preparado para ello y yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. No me atrevo además a criticar mucho a muchos lugares, que es como, bueno, es que si yo hubiese estado en un puesto de decisión seguramente no hubiese podido tomar en muchos casos mejores decisiones. Pero ahora que hemos pasado la situación, ¿qué cosas se están llevando a cabo o se deberían llevar a cabo para hacer frente a futuras epidemias, sobre todo a nivel legislativo, a nivel de gobiernos? Yo creo que pocas, ¿no? Cuando me pasaste esta pregunta, siempre con esto de qué hemos aprendido, qué debemos hacer o qué tal, y pienso que creo que nos falta perspectiva para ver cómo lo afrontaríamos de forma diferente. Creo que nos falta perspectiva. Todavía lo tenemos como muy encima como para pensar en eso. Es verdad que con una serie de cambios que parecían muy urgentes se están retrasando y parece que todo se va quedando un poco en el olvido. El ejemplo que te ponía antes, ¿no? La creación de una agencia estatal de salud pública. Una cosa que estaba en la Ley de Salud Pública año 2011, aprobada todavía durante el gobierno de Zapatero, justo a las últimas leyes que aprobó el gobierno de Zapatero. Que de año 2011 no se ha desarrollado esa ley, decía que se tenía que crear una agencia estatal de salud pública. Todavía no se ha creado. Si con toda pandemia no se ha al final te queda como esa sensación de alcanzar la nueva normalidad, es la vieja normalidad con alguna mascarilla en algún lugar, ¿no? Y que nada ha cambiado. Pero no sé si el tiempo o si ocurre alguna amenaza más parecida cambiará esa perspectiva. También es verdad que hay como algunos elementos muy, muy grandes de respuestas que no son del sistema sanitario, sino que son más sociales y económicas, que son diferentes, ¿no? Yo estoy muy sorprendido con la actuación de la Unión Europea, sea mejor o peor, pero con el tema de estímulos económicos en lugar de recortes, comparando 2008 y la crisis del COVID, como que sí que es verdad que hay algunos elementos que parece que sí que ha habido cambios de mentalidad, pero en lo concreto yo todavía no termino de ver nada. ¿Y la sociedad en general cómo crees que ha respondido a la pandemia? Porque cada uno de nosotros tenemos una opinión muy individual y muy sesgada, pero tú a lo mejor tienes el foco más amplio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad? Aunque entiendo que será diferente en España que a nivel internacional. Sí, cada país ha tenido una respuesta muy diferente y también en respondiendo a las políticas que se va haciendo, ¿no? Centrándonos quizá en el caso de nuestro Estado. O sea, yo creo que sobre todo en las fases iniciales de la pandemia, lo que es primera, segunda, tercera ola, es un comportamiento ejemplar. O sea, pensado con perspectiva, que te decían que de un día para otro te quedabas en casa y que a ver ese nivel de cumplimiento de legislación, una cosa increíble, ¿no? Ha habido mucho alineamiento con los servicios públicos para intentar mitigar lo máximo posible las olas de la pandemia. Claro, luego según ha ido avanzando es cuando la cosa se ha ido enfragando un poco, cuando por ejemplo ha habido más bailes donde la comunicación de unas medidas y otras ya empezaba a ser confusa, donde los líos entre diferentes administraciones empezaban a ser muy evidentes y todo el mundo intentaba sacar tajada, y a partir de ahí ya era ya muy complicado, ¿no? Porque había mensajes muy confusos respecto a lo que se podía hacer, lo que no, lo que era válido, lo que no, y eso yo creo que dificultó mucho la respuesta ciudadana. Yo creo que precisamente unas cosas que se podrían pensar es quizá que la respuesta ciudadana podía haber tenido un poquito más de independencia, ¿no? No en el sentido de había que dejar a la responsabilidad individual, no, sino precisamente que los actores sociales locales podían haber tenido más poder a la hora de controlar algunos elementos de la pandemia, que no fuese todo una estrategia de arriba abajo, ¿no? Que podría haber sido un poco más ese movimiento un poquito más democrático y menos basado en los cálculos políticos que tenía que hacer una administración u otra. Uh-huh. Y otra pregunta en relación a esto, que creo que es un tema del que hablar bastante. ¿El virus ha entendido de clases sociales? ¿Cómo han influido los factores socioeconómicos en el tema de la pandemia? Esta es como mi pregunta favorita, porque yo me dedico a investigar tema de desigualdades sociales en salud, ¿no? Y cuando la primera vez que hablé de esto fue porque Pedro Sánchez, en una de las ruedas de prensa que se daban,
dijo aquello de el virus no entiende de clases sociales. Y esto lo repitieron como casi todos los políticos del mundo, no solo nuestro presidente. Claro, y yo entiendo cuál es esa intención, que lo que intenta decir es somos todos vulnerables, lo cual es cierto, pero no todos somos igual de vulnerables. No es lo mismo las personas que han o hemos tenido capacidad de trabajar durante la pandemia a las personas que han tenido que estar atendiendo, ¿no? No es lo mismo la persona cuidadora de personas mayores, o las personas de supermercados, o algunos profesionales de salud, que pues los que trabajan para una consultora que están en un chalet y te suben los vídeos de que bien se lo pasan, ¿no? Todo eso hace que haya una diferencia en la exposición al virus muy grande. Hay una diferencia muy grande en la exposición al virus. De hecho, tenemos un artículo publicado nosotros en Health and Place de cómo por barrios van cambiando las desigualdades en la incidencia de COVID. Y se ve muy claramente que durante la primera ola había desigualdades en COVID, pero en cuanto se abre la economía, las desigualdades van aumentando un montón. Porque si en la primera ola lo que determinaba quién estaba expuesto o no era, sobre todo, quién tenía capacidad para trabajar o no, y eso tiene un eje de clase, pero por ejemplo, profesionales sanitarios que no son la clase más vulnerable de España, son mucha parte de esa fuerza de trabajo, pero a partir de que se abre la economía, ya no es quién tiene capacidad para trabajar o no, sino quién tiene capacidad, quién es un servicio social o no, a partir de ahí es quién tiene capacidad para trabajar o no, y eso sí que tiene un eje de clase enorme, ¿no? Ya es, por ejemplo, la gente del sector servicios que estaban cerrados durante primera ola, la gente del sector servicios, etcétera, quienes empiezan a contagiar de forma masiva porque están de cara al público. Los sectores servicios es lo que tienen, ¿no? Que están muy expuestos. Entonces, por un lado, tenemos que las personas de clase social más vulnerable suelen estar más expuestos al virus y, por tanto, su incidencia es más alta. Esto está demostradísimo por todo el mundo. Pero claro, luego no solo es eso. Es que incluso dos personas con COVID de diferente clase social, su evolución va a ser muy diferente. ¿Y por qué pasa esto? En algunos países porque tiene acceso o no al sistema sanitario, como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí, que es casi universal, no se trata tanto de ese acceso al sistema sanitario, sino de las condiciones que hacen que en general el COVID sea más grave. Un COVID grave está muy asociado a otras condiciones crónicas de salud, ¿no? A tu estado de salud cardiovascular, a tener diabetes, o a tener un EPOC, o a tener otras enfermedades que pueden predisponer a que tu COVID sea más grave. Claro, todas esas condiciones que hacen que tu COVID pueda ser más grave o no, también están condicionadas socialmente, ¿no? Y son mucho más prevalentes y tienen mucha más incidencia también en colectivos sociales más vulnerables. Así que tenemos una mayor exposición en personas de una clase social más vulnerable y también una mayor vulnerabilidad una vez que tienen el virus, lo cual ha hecho que hayan aumentado las diferencias, por ejemplo, en esperanza de vida en muchos países debido a esto. Igual es una pregunta obvia, pero ¿este paralelismo de diferencias socioeconómicas también se ha visto con países en vías de desarrollo frente a países del primer mundo? Esto es una pregunta extremadamente interesante porque no tiene por qué, ¿no? En general, creo que además la capacidad de reporte que tienen algunos países con menos recursos económicos es más complicada por diferentes sistemas de vigilancia, sobre todo en términos de mortalidad. Incidencia sí que ha habido alguna cosa, pero no tiene por qué repetirse ese patrón, ¿no? Y es una cosa que es interesante para pensar en qué causas lo motivan, ¿no? Porque llega mucho más rápido la pandemia a España, quizá tiene que ver con la llegada, por ejemplo, que tiene masiva de turismo, siendo el segundo país o tercer país del mundo según años, o cuarto según el año que más turistas recibe, ¿no? Entonces eso da una facilidad, sobre todo en momentos iniciales, para que entre la pandemia de forma muy clara, ¿no? Cuando no hay inmunidad y no hay nada. Pero ese fenómeno por el cual a lo mejor una relación entre posición socioeconómica y COVID se produce a nivel individual, se puede producir a nivel de barrio, pero después no tiene por qué reproducirse a otros niveles geográficos, ¿no? Eso se conoce es una paradoja geográfica que se llama el problema de unidad espacial modificable. Es muy de geógrafos que me han enseñado a mí, y una cosa que he aprendido a aplicar dentro de la salud pública. No significa que las personas de menos condición socioeconómica o de peor condición socioeconómica estén más expuestos a que, por ejemplo, las provincias de España con mayor pobreza sean también las que más virus tienen. No tienen por qué, pues se trataría de una falacia ecológica, ¿no? Una falacia de ese tipo.
De hecho, las provincias más ricas, por el tipo de sector económico que tienen, en realidad han tenido mucho más COVID. Pero dentro de esas provincias han sido las personas con peor situación socioeconómica las que más lo han tenido. Entonces no tiene por qué repetirse como esa relación a todos niveles geográficos. ¿Nos podrías explicar el concepto de falacia ecológica? Porque creo que a lo mejor algunos oyentes no lo controlan muy bien. Esto sí que ya se me va No, es un fenómeno que se produce cuando relaciones que se producen a nivel entre países, ¿no? Entre diferentes contextos geográficos, la intentamos extrapolar a lo individual y nos damos cuenta de que eso es diferente. Esto viene sobre todo de algunos sociólogos como Durkheim, cuando estudió el suicidio, que estudió cómo se comportaba el suicidio según el porcentaje de diferentes religiones que tuviesen, y se dio cuenta que es que no era lo mismo que los países con más protestantes tuviesen más suicidios, si después los países protestantes en realidad los católicos los que suicidaban principalmente, ¿no? Es una falacia ecológica. En este caso sería al revés, ¿no? Que se conoce como falacia atomista, que es al revés, pensar lo que ocurre a nivel individual, que las personas de menor posición socioeconómica tienen más exposición al virus y más vulnerabilidad al virus, que se va a replicar a otros niveles geográficos, que se comporta igual a otros niveles. Y es que las causas son diferentes, ¿no? Lo que decía, a lo mejor que las personas a nivel individual estén más expuestas depende de en qué tipo de trabajo están, de vulnerabilidades previas que tengan, y en cambio las diferencias de contextos geográficos dependen de sus actividades económicas, etcétera. Y son causas diferentes. Genial, que quería hacer ese paréntesis porque creo que es algo interesante. El tema de las vacunas de ARN mensajero, que cuando empezaron a salir, pues claro, fue un boom. ¿Crees que pueden tener tanto peso, tanta importancia este tipo de vacunas para futuras enfermedades, epidemias? Bueno, es muy posible, ¿no? Es una tecnología que llevaba con muchos años en estudio y que ya se está probando para algunas cosas, y esto ha supuesto como un paso adelante hacia atreverse a desarrollarlas, ¿no? Y creo que abre un campo en el que quizá todavía no tenemos como toda claridad de hasta dónde va a llegar, pero desde luego yo creo que ofrece mucha esperanza ese tipo de tecnologías para desarrollar vacunas, ¿no? Ahora lo que queda y lo que nos queda pensar es cómo más queremos desarrollar, ¿no? Que una de las cosas que a mí me dan más pena, ¿no? Con una tecnología tan buena y que ha significado verdaderamente el cambio de paradigma, la pandemia ha sido la vacuna, que han sido financiadas principalmente mediante agencias de investigación públicas, y que en cambio el beneficio ahora esté siendo privado o el precio esté en control de manos privadas, da un poco de pena porque bueno, pues ha hecho que ahí sí que haya habido muchas desigualdades territoriales en el acceso a la vacuna, porque los países han tenido que pagarla, si no todos los países tenían capacidad de compra para ello, ¿no? Mientras Canadá compraba para 5 o 6 dosis desde el principio para toda su población, la Unión Europea, pues tengo otros países que no conseguían recibir ninguna vacuna. Te voy a hacer una pregunta que creo que no te va a gustar mucho, pero que la están esperando muchos oyentes seguro. El tema de qué potencial microorganismo podría ser el causante de una pandemia. También yo estoy sesgado porque estoy viendo ahora The Last of Us. y están ahí con el tema de los hongos y tal. Y también me recuerda a una entrevista que tuve con Amos García, que le hice esta misma pregunta, y me respondió que el microorganismo más peligroso era el que no conocíamos. Que me pareció qué elegante es Amos, de verdad. Muy acertada. Entonces, tú no sé qué opinas. ¿Hay algún tipo a lo mejor de microorganismo? Ya te digo, fungi o... Mira, por la situación actual, por la situación epidemiológica actual del mundo, pues siempre lo que da un poco de cosilla ahora mismo es la gripe aviar, ¿no? Por la expansión que tiene todo el mundo. Eso si la gente que lo escucha no lo sabe, ahora mismo estamos en el brote más grande que ha habido de gripe aviar en aves que tenemos registrado. Tenemos un brote de gripe aviar enorme, y todavía los casos de transmisión de gripe aviar de aves a humanos son muy poquitos y además bastante, la mayoría asintomáticos. En España, por ejemplo, se ha detectado alguno, pero que son porque se hacen cribados a las personas que trabajan en granjas de aves, y bueno, como que todavía parece muy poco, pero en el caso de gripe aviar creo que estamos jugando con fuego, ¿no? Que la posibilidad que ocurra. También estoy un poco sesgado porque me he leído libros últimamente como el de grandes virus, grandes
grandes granjas, grandes virus que te deja como un poco catacroker de las posibilidades que hay, ¿no? Por acumular tantos animales juntos a que se produzcan brotes de ese tipo. Pero, hombre, dada la situación actual, es una cosa que hay que vigilar muy de cerca, ¿no? Todavía no hay saltos grandes y no hay transmisión humano-humano, pero son cosas que hay que vigilar muy de cerca. Vamos a ir terminando ya. Una pregunta que quería hacerte sobre cuáles son los principales desafíos para los expertos en epidemiología y salud pública en relación a todo esto, a las epidemias. Yo creo que la complejidad que representan. O sea, que esto no ocurre, esto no depende de las acciones que se hacen en salud pública, tanto para prevenir, ¿no? como para intentar actuar una vez llega una pandemia, no dependen del sistema sanitario y menos aún solo de los servicios de salud pública, sino que dependen de respuestas coordinadas en múltiples sectores porque tocan la economía, tocan la condición de las viviendas, tocan muchos lados. Ese es el mayor reto que tenemos, ¿no? Si queremos poner la salud en el centro, tenemos que conversar con diferentes tipos de personas que tienen diferentes intereses, diferentes departamentos, y eso no es nada sencillo. Para mí me parece unos mayores retos porque atiende, ¿no? Como hacia los dos conceptos que manejamos mucho agentes de salud pública, que son los determinantes sociales de salud, que es decir, que tenemos causas de enfermedad que se encuentran fuera del sistema sanitario, y al de salud en todas las políticas, que es que todas las políticas que se hacen tienen efecto en salud, aunque no lo creamos. Entonces, para mí ese es uno de los principales retos, ¿no? El cómo conseguimos coordinar ese respecto. Muy bueno. Y antes de irnos, siempre me gusta que el invitado recomiende algún material, un libro, un podcast, una entrevista, una persona, lo que tú quieras. ¿Nos recomendarías algo? Mira, si os interesa un poco el mundo de la salud pública, yo os recomendaría el libro Salubrismo Barbarie. Es un libro que está en acceso abierto y que se puede encontrar los PDFs gratis en la página del colectivo Silesia. Además, puedo intentar promocionar algo de lo que no he escrito yo, que eso también está bien. Eso en cuanto a libros. Si queréis un documental por ir algo diferente, muy centrado en salud pública, es el documental de Dopesick, que se encuentra en Disney Plus. Es increíble, porque además en España todavía esto no es un problema muy, muy alto, el problema de la epidemia de opioides, pero en Estados Unidos es una de las principales crisis en salud pública que tienen ahí ahora mismo, y el documental describe perfectamente cómo estos temas se fomentan desde la industria farmacéutica o no, y cómo eso se generó, y es algo verdaderamente aterrador cuando vas a ciudades de Estados Unidos y ves a la gente muriéndose por la calle en algunas zonas, sobre todo en barrios más humildes. Y después, por tercero, ya por recomendar parte de ficción, y no va a tener que ver con epidemias ni con pandemias, por suerte, pero tiene que ver con algo que comentaba antes, ¿no? Que si pensamos que lo que afecta a nuestra salud está en múltiples elementos, creo que tenemos que pensar también en cómo cambiar todas esas cosas, ¿no? Cómo cambiar las cosas macro y cómo imaginar mundos mejores, ¿no? Mundos mejores donde haya cambiado incluso las cosas más macro, ¿no? Y que a lo mejor sean sociedades donde no exista el sistema económico en el que tenemos ahora, que sean diferentes, etcétera. Y por eso quiero recomendar, y porque soy muy friki, quiero recomendar cualquier serie de Star Trek. Cualquier serie de Star Trek, que yo creo la mejor manera de imaginarte como una utopía donde se han cambiado muchísimas cosas y se enfrentan a los problemas del día a día de una forma muy diferente. Me encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro. Creo que ha estado estupendo. Nada, gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a ti.